Hoy hemos leído el Evangelio de Juan capítulo 6, versos 51 al 58, que nos habla de Jesús como el pan de vida. Es decir, que Jesús nos habla de una realidad profundamente humana que tiene que ver con la alimentación y con la comida. El texto está acompañado de dos pasajes más. Uno anteriormente, que es la multiplicación de los panes y de los peces, y otro posterior al texto que hemos leído, que tiene que ver con la decisión de algunos de los discípulos de abandonar a Jesús a partir de lo que él ha dicho. Es decir, que ese mensaje de Jesús como pan de vida provoca entre los discípulos que un sector de ellos lo abandone. Es decir, que ellos optan por tomar un camino distinto. Antes que optar por el camino señalado por Jesús, optan por un camino diferente. En el pasaje anterior que habla acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, es muy importante porque allí se plantea una pregunta que es importante para el momento, pero también importante para nosotros hoy. Frente a una comunidad que está hambriada, agotada y cansada, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿de dónde sacaremos pan para tanta gente? Si llevamos o traemos esa pregunta al modelo económico vigente, la respuesta sería muy práctica y muy sencilla. El problema de cada uno es un problema de cada uno. Es decir, cada uno debe buscar la manera de solucionar y buscar la respuesta a cada uno de sus problemas. Es decir, yo busco satisfacer mis propias necesidades y cada uno debe hacer lo mismo. Y en la medida que cada uno busca solucionar sus propias necesidades, entre ellas las necesidades de la alimentación y de la comida, tenemos el problema resuelto. Existe un mercado y unas posibilidades donde cada uno podría buscar dentro de la oferta y la demanda distintas alternativas para lograr satisfacer sus necesidades. Sin embargo, eso no es tan sencillo como aparentemente muestra ese modelo económico vigente. El premio Nobel de Economía Amartya Sen, quien dedicó muchísimos años a investigar sobre la pobreza y sobre las hambrunas en el mundo, hizo unos descubrimientos sorprendentes. Uno de ellos, y quizás el más terrible de todos, es que las hambrunas no necesariamente estaban producidas por escasez de alimentos. No era porque no hubiese alimentos que la gente se moría y quedaba en estado de desnutrición y por tal razón estaban cercanos a la muerte, sino porque muchos de los alimentos eran acaparados. Y en virtud del acaparamiento y del poco acceso que tenían las personas y el poco acceso que tenían los medios de comunicación de hacer evidente lo que estaba pasando, la gente se moría de hambre. No por falta de alimentos, sino porque no había acceso y porque los alimentos estaban siendo acaparados. Entonces, frente a la pregunta que nos plantea Jesús, ¿de dónde sacaremos tantos alimentos? ¿De dónde sacaremos para todos estos? La respuesta no pareciera tan sencilla dentro de ese modelo económico vigente. El hambre y la desnutrición son causas de problemas muy profundos dentro de la naturaleza humana y dentro del ser humano. Por eso para Jesús el tema de la alimentación es un tema muy importante. Y Él se presenta como el verdadero pan del cielo. ¿Qué quiere decir y qué significa? Que Jesús es el pan, ¿no? Jesús es una palabra que es pan. Y que en la medida que se come esa palabra, es posible que no tengamos problemas con la escasez de alimento y haya alimento para todos. En otras palabras, Jesús es pan cuando nosotros convertimos a Jesús en un pan que se comparte. Cuando hacemos de las palabras de Jesús nuestra práctica de vida. Es decir, cuando ponemos en práctica el amor y la solidaridad, ese pan alcanza para todos. Ese pan es un pan suficiente. Es un pan donde cada uno puede satisfacer sus propias necesidades. Pero en la medida que crezca los acaparamientos y los egoísmos y el pensar cada uno en sí mismo, posiblemente no alcance para todos. Pero en la medida que haya un pan compartido, en la medida que haya un pan solidario, en la medida que sea un pan amoroso, es posible que ese pan, Jesús, alcance para todos.
Es decir, si hacemos de Jesús nuestro propio pan e incorporamos las palabras de Jesús en nuestra vida y actuamos con amor, con solidaridad y compartimos lo que tenemos, posiblemente alcanza para todos. Pero por supuesto, eso no es un tema fácil y sencillo. Por eso algunos de sus discípulos deciden abandonar a Jesús antes que el camino de la solidaridad, antes que el camino de compartir con el otro, optan por el camino del egoísmo y optan por el camino de pensar únicamente en ellos mismos. Y por supuesto, ese no es el camino que nos enseñó Jesús. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres solidarios, hombres y mujeres de buen corazón, hombres y mujeres que siempre están dispuestos a servir y amar a los demás.